Los parásitos llevan una vida que en apariencia parece bastante complicada. Dependen de encontrar un hospedero, conseguir recursos de él, sobrevivir a sus defensas y encontrar la manera de pasar al siguiente hospedador. Y aún así, el parasitismo ha aparecido una y otra vez a lo largo de la evolución. Eso significa que vivir a costa de otro organismo, lejos de ser una rareza, puede ser una estrategia muy exitosa. Entonces, ¿por qué existen tantos parásitos? ¿Qué ventajas ofrece esta forma de vida como para que la evolución haya llegado a ella tantas veces? Cuando pensamos en un parásito, podemos imaginar un gusano viviendo dentro de otro animal. Pero el parasitismo es mucho más amplio. Una garrapata se alimenta de la sangre de su hospedador desde el exterior. Una tenia puede vivir durante años dentro de un intestino y absorber sus nutrientes que encuentra ahí. Y un piojo pasa prácticamente toda su vida sobre el cuerpo de otro organismo. Son seres muy diferentes entre sí, pero todos siguen la misma estrategia. Obtienen recursos de un hospedador y al hacerlo le generan algún costo. Ese costo no necesariamente significa matarlo. Puede ser perder nutrientes, gastar energía en defenderse, sufrir daño en los tejidos o incluso reducir sus posibilidades de reproducirse. Existen animales parásitos, organismos unicelulares parásitos e incluso plantas que viven de otras plantas, o sea, plantas parásitos o parásitas. En otras palabras, ser parásito no es pertenecer a un grupo particular, es una manera de vivir sobre o dentro de un hospedador y nutrirse de éste. A lo largo de la evolución, organismos muy distintos comenzaron a relacionarse cada vez más con otros seres vivos hasta que algunos terminaron dependiendo de otros para alimentarse, reproducirse o completar su ciclo de vida. Si esa relación aumentaba sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse, la dependencia podía hacerse cada vez mayor generación tras generación. Con el tiempo, algunas especies llegaron al extremo de no poder completar su ciclo de vida sin un hospedador. Por ejemplo, en los nemátodos, un linaje pudo especializarse en plantas, mientras que otro linaje evolucionó para vivir dentro de animales. Ambos son parásitos, pero llegaron a esa manera de vivir por separado. Además de los nemátodos, muchos otros organismos llegaron a la misma estrategia. Esto sugiere que depender de otro ser vivo también puede ofrecer ventajas importantes. Un hospedador puede proporcionar alimento, refugio, una temperatura relativamente estable e incluso transporte hacia nuevos lugares. En algunos casos, esta dependencia llega a ser tan grande que el parásito puede perder estructuras que ya no necesita. Las tenias, por ejemplo, no tienen aparato digestivo. Viven rodeadas de nutrientes ya procesados por su hospedador y los absorben directamente a través de la superficie de su cuerpo. Pero esta comodidad tiene un costo. Cuanto más necesita un parásito a su hospedador, más vulnerable puede volverse si ese hospedador escasea o desaparece. El parasitismo funciona entonces como un intercambio evolutivo. Permite aprovechar recursos que otro organismo ya tiene disponibles, pero a cambio de una dependencia que puede llegar a ser extrema. Es decir, comodidad a cambio de dependencia. Y como muchos parásitos enfrentan problemas similares, como conseguir alimento, permanecer unido al hospedador y lograr que la siguiente generación llegue a otro organismo, especies que evolucionaron por separado pueden terminar desarrollando soluciones parecidas. A esto se le conoce como convergencia evolutiva. Es decir, especies distintas enfrentando problemas similares, llegando a soluciones parecidas. Una de las adaptaciones más evidentes tiene que ver con permanecer sobre o dentro del hospedador. Los piojos, por ejemplo, tienen patas con garras que les permiten sujetarse al pelo, mientras que diferentes gusanos parásitos utilizan ventosas, ganchos u otras estructuras de fijación. No son exactamente las mismas estructuras, pero todas resuelven un problema parecido: evitar desprenderse del organismo del que dependen. En otros casos ocurre algo todavía más llamativo.
el parásito puede perder funciones que ya no necesita. Las tenias, como ya dije, carecen de aparato digestivo y absorben directamente los nutrientes a través de su superficie. Algunos parásitos intracelulares, como los microsporidios, han incluso a perder genes y funciones celulares porque pueden aprovechar recursos que obtienen de las células que infectan. Estas estrategias no se limitan a los animales. Algunas plantas parásitas desarrollaron una estructura llamada austorio que penetra los tejidos de otra planta, se conecta con su sistema vascular y les permite extraer agua y nutrientes directamente de ellas. Como la cuscuta, que los hilos enrollados alrededor de otra planta son los austorios. También está la Rafflesia arnoldi, que es famosa por producir una de las flores más grandes del mundo, entre otros ejemplos. También existen adaptaciones relacionadas con la reproducción y la transmisión. Muchos gusanos producen enormes cantidades de huevos porque solo una pequeña parte consigue llegar al hospedador adecuado. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides, un nematodo intestinal, libera gran cantidad de huevos que salen por las heces. Pero de ahí, los huevos tienen que sobrevivir fuera del cuerpo, llegar al lugar adecuado, ser ingeridos por un hospedador compatible y finalmente establecerse dentro de él. Por lo que muchísimos huevos se pierden en el camino. Otros llevan la especialización todavía más lejos y utilizan varias especies de hospederos a lo largo de su ciclo de vida antes de llegar a la etapa adulta. ¿Cómo sucede con los tremátodos, especialmente con los dígeneos? El huevo llega al agua y de él sale una larva que infecta a un caracol. Dentro del caracol, el parásito se multiplica y produce nuevas larvas llamadas cercarias. Estas salen al ambiente y pueden infectar a un pez. Ese pez es comido por un vertebrado, un ave, un mamífero o una persona, y ahí el parásito alcanza la etapa adulta y se reproduce sexualmente. Cada hospedador cumple una función distinta. Todos los mencionados son organismos muy diferentes entre sí, pero enfrentarse a problemas similares puede favorecer soluciones evolutivas parecidas. Y algunas de esas soluciones no se limitan al cuerpo del propio parásito. Ciertos organismos han evolucionado mecanismos capaces de modificar incluso el comportamiento de su hospedador. En algunos casos, ese cambio de comportamiento puede aumentar directamente las posibilidades de que el parásito llegue al siguiente hospedador o encuentre el ambiente que necesita para continuar su ciclo de vida. Un ejemplo que ya he comentado y tengo un video es el Toxoplasma gondii. Los felinos son sus hospederos definitivos, mientras que animales como los ratones pueden actuar como intermediarios. En estudios experimentales, las ratas infectadas han mostrado una reducción de su rechazo al olor de los gatos e incluso una atracción hacia él. Esto puede aumentar la probabilidad de que sean capturadas por un felino y que el parásito llegue así al hospedador donde pueda reproducirse sexualmente. Otros parásitos producen cambios muy distintos. Hongos del género Ophicordyceps infectan hormigas y alteran su comportamiento antes de morir. Algunas hormigas infectadas abandonan sus actividades habituales, suben a la vegetación y terminan sujetándose con fuerza a una hoja o a un tallo. Ahí mueren, pero el hongo se sigue desarrollando en su cuerpo hasta producir y liberar sus esporas. Desde esa posición elevada se favorece la dispersión de las esporas. También están los gusanos nematomorfos, que pueden desarrollarse dentro de grillos y otros insectos terrestres. Cuando el gusano alcanza la madurez, necesita llegar al agua para continuar su ciclo. Y la infección puede hacer que el hospedador se desplace hacia ambientes acuáticos. Una vez ahí, el gusano abandona el cuerpo del insecto y continúa su vida en el agua. También el grillo continúa su vida si es que no se ahoga. Sin embargo, hay que tener cuidado con la palabra manipulación. Que un animal infectado cambie de comportamiento no significa automáticamente que el parásito lo esté controlando.
El cambio también puede ser simplemente una consecuencia de estar enfermo. Modificar al hospedador puede ser una ventaja enorme, pero también lleva la relación a un punto delicado. Cuanto más lo explota un parásito, más se beneficia, pero también aumenta el daño que provoca en el hospedador. Al daño que un parásito causa a su hospedador se llama virulencia. Y aquí aparece un equilibrio evolutivo. Si un parásito no se aprovecha demasiado de su hospedador, tal vez no consiga reproducirse o transmitirse con suficiente eficacia. Pero si lo daña tanto que muere muy pronto, también puede perder oportunidades de llegar a nuevos hospederos. Por eso, en algunos casos, la selección natural puede favorecer un punto medio entre explotar al hospedador y mantenerlo disponible el tiempo suficiente para transmitirse. El nivel de daño dependerá de cómo se transmite cada especie y de qué estrategia le permita dejar más descendencia. Y mientras el parásito evoluciona para aprovechar mejor a su hospedador, este tampoco permanece indefenso. Cada nueva forma de explotación puede favorecer, del otro lado, nuevas maneras de reconocerlo, combatirlo o impedir que complete su ciclo. Ese intercambio continuo de adaptaciones se conoce como coevolución antagonista. Si aparece una defensa para que el hospedador resista mejor la infección, se tiene una ventaja. Pero al mismo tiempo, esa nueva defensa pone en peligro al parásito y favorece a aquellos que la pueden evadir. El proceso puede repetirse una y otra vez. El hospedador mejora sus mecanismos de resistencia. El parásito desarrolla nuevas formas de entrar, esconderse o superar esas defensas. Y eso hace que el hospedador busque nuevamente soluciones, como una carrera evolutiva. Pero hay importante que aclarar. Los parásitos no existen porque tengan un propósito determinado. La evolución no planea ni desarrolla organismos para cumplir una función. Simplemente aquellas características que permiten sobrevivir y reproducirse tienden a mantenerse y extenderse a lo largo de las generaciones. En ese sentido, el objetivo biológico de un parásito es el mismo que el de cualquier otro organismo: sobrevivir lo suficiente para reproducirse y transmitir sus genes. La diferencia está en la estrategia que utiliza para conseguirlo: aprovechar los recursos de otro ser vivo.